Vamos a empezar nuestra lección en esta noche con oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, gracias por mantenernos vivos en esta vida espiritual, en tus caminos. Esto únicamente, Señor, procede y viene del Espíritu Santo, que nos da la verdadera fe, la fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor, por todos estos estudiantes que tengo, para que seas tú bendiciéndolos, animándolos y sobre todo, Señor, creciendo en la fe, en tu palabra. Ponemos en tus manos cada una de sus necesidades materiales, las necesidades de Judy, de Eduardo, de Ariel, de Joana, que seas siempre actuando tu voluntad en ellos. También oramos por aquellos que se están conectando, para que seas tú, Padre de amor, guiándolos también, para que estemos acá estudiando tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a ver hoy es tal vez un poco más difícil que el pasado, que hablamos la diferencia nuestra con la Iglesia Católica Romana. Y es más difícil porque tiene que ver un poquito de hablando un poco de las iglesias que ustedes se congregan. Como les digo, yo les agradezco mucho el tomarse el tiempo, su dedicación a escuchar estas clases. Para mí es muy importante y créanme que con el amor del mundo preparamos estas lecciones para ustedes. Nosotros, como Iglesia Luterana, nuestro sentido no es que seamos mejores que otros o que digamos tenemos el plato de menú que nadie puede dar. ¿Sí? Nosotros lo que queremos es compartir lo que creemos y sobre todo tiene que ver mucho también esas diferencias en cómo interpretamos la Biblia. Yo les mencioné que es muy importante eso, aprender a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Y hoy vamos a hablar por qué no tenemos compañerismo con la Iglesia Reformada o también conocida como la Iglesia Evangélica. El propósito de esta lección es que la diferencia que miramos entre la Iglesia Luterana y la Iglesia Reformada, y tenemos la esperanza de que al comparar estas diferencias les ayude a ustedes a ver un poco más su identidad espiritual. Es el propósito que tenemos en esta lección. Como un pequeño repaso de la clase pasada, recordemos que existe la iglesia visible, que son todas las personas que se reúnen alrededor de la palabra de Dios, y la iglesia invisible, que son los verdaderos creyentes. Aquí estamos hablando únicamente de iglesias cristianas. Recuerden que no estamos hablando de iglesias unitarias, o también como las llamamos las sectas, que son testigos de Jehová, mormones, pentecostales unitarios, que son las que más existen en nuestros países. Entonces, ¿qué conclusión sacamos acá? Y por lo menos algo que yo he conocido de ustedes, que he escuchado de ustedes, lo que hemos compartido por el interno y en las clases, es que creen en Jesús como el Salvador, el único camino para ir al cielo. Y eso es muy importante creerlo. Es muy importante tener esa doctrina clara, porque es lo que nos lleva al cielo. Entonces, por eso hacemos mucho énfasis a la iglesia invisible, a que creamos lo que nos enseña la Biblia, a que en verdad miremos con amor la palabra de Dios, lo que nos dice ella. Damos la bienvenida a María Cataldo y a Maggie Díaz. Y María, ¿ahorita habías hablado de algo en Chile? Sí. ¿Cómo te fue? Contarnos. Con mucho viento, Sí. más o menos de temperatura 10 grados y mucho viento. Está anunciado para 3 días, nos faltan 2 días. Wow, pero ¿estás bien? ¿Tu familia está bien? Gracias a Dios.
Gloria a Dios. Gracias por eso y estás Gracias. en nuestras oraciones. También Bien. importante recordar lo del compañerismo. ¿Y qué es el compañerismo? Estamos haciendo un pequeño repaso de la clase pasada. O sea, ¿con quién yo me voy a unir en adoración para estudiar la Biblia? Y sobre todo que tenemos la misma fe, la misma fe. Cuando hablamos de tener la misma fe, es que creemos lo mismo, que tenemos las mismas doctrinas, unidad de doctrinas en todo. Y recordando esto, pues vamos a ver la primera pregunta que nos guía. Doctrinalmente hablando, pues la iglesia luterana es más cercana a la iglesia reformada que la iglesia católica romana. Sin embargo, tenemos doctrinas diferentes, tenemos algunas diferencias doctrinales. Otra vez, con el corazón en la mano les digo, no nos sentimos mejores que nadie. Estamos mostrando cuáles son nuestras creencias, ¿sí? Queremos compartirla con ustedes. No queremos entrar en el tema de ofender a nadie. ¿Y por qué se los digo? Porque yo sé que muchos de los temas que vamos a hablar esta noche tiene que ver con muchas de sus creencias, pero vamos a dejar que la Biblia nos guíe, que el Espíritu Santo nos guíe. Tenemos diferencias doctrinales en cuanto al bautismo, a la cena del Señor, a la escatología, que es la enseñanza de lo que va a pasar antes del fin del mundo o lo que sucede, las señales antes del fin, lo de la conversión y la elección. También una diferencia que tenemos es en cuanto al legalismo. Ya hemos hablado un poco acerca de esto cuando estuvimos hablando de Zwinglio, cuando estuvimos hablando de Calvino, que es prohibir lo que la Biblia no prohíbe, ¿sí? Y aquí tenemos unos ejemplos. Yo sé que para muchos les han enseñado que tomar algo de licor es un pecado, pero la Biblia lo que condena es el alcoholismo, ¿sí? Es la embriaguez, es el exceso. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que hay un consejo, por ejemplo, de Pablo a Timoteo, de que tomes un poco de vino a causa de tus problemas estomacales. Y hay muchos otros textos que muestran que tomar licor o tomar una gota de alcohol no es pecado. ¿El pecado qué es? La borrachera, la embriaguez. También aquí exigir lo que la Biblia no exige, ya hemos hablado algo de los diezmos. Igualmente, cuando se promete salud y riquezas, que es lo que encontramos hoy en día, que lo llamamos como el evangelio social, que hay que tener mucho cuidado con ese evangelio social, porque realmente hace olvidar el centro de nuestra vida cristiana. ¿Y cuál es el centro de nuestra vida cristiana? Es nuestro Señor Jesucristo, que hizo lo más grande que nadie pudo haber hecho por nosotros, que es habernos dado el perdón de nuestros pecados. En cuanto a las diferencias, vamos a ser puntuales y vamos a hablar en tres, más que todo de tres. Y la primera que vamos a hablar es el tema del bautismo. La diferencia que tenemos con el tema del bautismo está en una palabra, la palabra poder, ¿sí? Poder para crear fe. Por eso, ustedes han escuchado que les enseñan de que el bautismo es un paso de obediencia. O también enseñan de que en la Biblia hay varios bautismos, pero en realidad en la Biblia hay un solo bautismo. El bautismo que se hace con agua unido a la palabra de Dios. El agua, o sea, necesita ver el agua. La Biblia no manda de que tiene que ser por inmersión o sumergido o rozamiento. No, el bautismo lo podemos hacer como queramos. Lo importante es que haya agua, ¿sí? Y eso sí, unido a la palabra de Dios. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Juan el Bautista tiene el mismo sentido que el bautismo que mandó nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hay un texto en los Hechos de los Apóstoles que dicen, bautícesen todos en el nombre de Jesús. Pero recordemos que Jesús es Dios. Y Jesús, al ser Dios, pues está hablando del mismo bautismo. ¿Cuál bautismo? El que se usa con agua
y las palabras. La palabra bautismo significa lavar. Entonces, cuando estamos parados frente a ese lavamiento espiritual, está lavando nuestros pecados y otra vez tiene el poder para crear la fe. Ustedes vieron unos textos bíblicos y quiero que los busquemos, cómo el bautismo tiene ese poder. Por favor, alguien que busque Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Voy a escribirlos acá en un lado para que lo puedan ir buscando. Efesios 5, versículos 26 y 27. Otro puede buscar, por favor, Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 27. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Hechos 2, 38. Y Primera de Pedro 3, 20 y 21. Estos textos bíblicos aparecen en el video, pero vamos a escucharlo de parte de cada uno de nosotros leyendo la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Cómo el bautismo tiene poder, o sea, es algo que nos da Dios y que realmente nos beneficia a nosotros. ¿Quién desea leer Efesios, por favor? Amén, pastor. Dale, Eduardo. Para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muy bien, entonces acá aprendemos que está hablando del bautismo. ¿Por qué? Por la palabra lavamiento del agua. Esa es la palabra clave o la frase clave. Lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué hace el bautismo? Y cuando habla de la iglesia, está hablando de nosotros, los creyentes. Nos santifica. La palabra santificar significa nos pone aparte. ¿Y de qué nos puso aparte? Pues de la muerte espiritual en la cual vivíamos. Gálatas 2:27, ¿qué nos enseña? No hay 27, pastor. ¿Sí? 27. ¿Será 17? Oh, sí, discúlpame, espérame, yo lo corrijo acá. Regálame un segundo, yo lo corrijo. Ah, es 3:27. 3:27, lo agradezco Hola. mucho. Sí, gracias. Lo agradezco mucho. Es 3:27. Permíteme, yo lo corrijo acá en mi nota. Gálatas 3:27 y ya lo voy a corregir acá. Le agradezco mucho, María. Dale. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Muy bien, entonces, ¿qué hace el bautismo? Nos reviste en Cristo. Y el otro texto que conocemos mucho es de Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Yo lo leo. Dale, Ariel. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien, ¿cómo venimos a este mundo? La Biblia dice en el Salmo 51:5 que hemos sido concebidos en pecado y en pecado venimos al mundo. ¿Y por qué está hablando así? Del pecado original. Una muestra de que venimos al mundo con el pecado, recuerden que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿por qué mueren muchos niños? O cuando nace alguien, ¿por qué muere? Pues es por la consecuencia del pecado que hay. ¿Cómo se lava? ¿Cómo se limpia ese pecado? Pues acá nos enseña de nuevo nuestro Señor Jesucristo, hay que nacer de nuevo. Recuerden que Nicodemo no entendía eso. Nicodemo que decía, tengo que volverme a meter dentro del vientre de mi madre y cómo vuelvo a salir. Pero nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando de un nacimiento espiritual, ¿verdad? Ese es el nacer de nuevo, el que viene con el agua.
Y cuando habla del agua, está hablando del bautismo, y cuando habla del bautismo, no hay varios bautismos en la Biblia, hay uno solo es el que habla en la Biblia del bautismo. Hechos 2:38, ¿qué nos enseña? Lo leo, pastor. Dale, por favor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, ¿el bautismo da qué? Perdón de pecados. Acá es el texto que yo les digo, Hechos 2:38, porque dicen, es el bautismo de Jesús, es verdad. Entonces, creen de que hay bautismos diferentes, pero recuerden, Jesús es Dios. Y cuando creemos que Jesús es Dios, pues está hablando de ese mismo bautismo que Él envió, que Él mandó. Vayan a todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden, la palabra bautizar significa lavar. En otras palabras podemos decir, vayan a todas las naciones y laven con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que quiere decir acá cuando hablamos del bautismo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. Amén, pastor. Dale, por favor. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Muy bien, entonces, ¿qué hace el bautismo? Nos salva. Nos salva. ¿Por qué? Porque en el bautismo, como podemos ver, mire que se santifica, nos revestimos de Cristo. ¿Qué es revestirnos de Cristo? Es tener la fe en Jesús, es lo que hace el bautismo. Por eso nosotros no podemos estar yendo de iglesia en iglesia bautizándonos. Las personas que se bautizan de diferentes iglesias se llaman anabaptistas, o sea, niegan el bautismo. ¿Cuántos bautismos hay? Uno. ¿Cuál es ese bautismo? El que se hace con agua y con las palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Nosotros fuimos bautizados, pastor, en nuestros tiempos de niños. No conocíamos nada, no sabíamos nada, y también nos bautizaban en agua. No nos sumergían en el agua, sí, pero éramos bautizados en la iglesia tradicional, como es la católica. Y gracias por mencionar eso. Mire que ellos usan el bautismo con agua y las palabras. Y es donde vamos a entender en esta lección que la fe no es algo de la razón. La fe es algo del corazón. O sea, ¿un niño puede creer? Sí, un niño puede creer. Dios obra en el niño. Entonces, cuando nosotros fuimos bautizados, desde ese momento el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas y nos dio la fe. Desde ese momento. ¿Sí? Por eso hay un solo bautismo. Y no podemos volvernos a bautizar porque sería una forma de negar el otro bautismo. Y ahorita, Eduardo, agradezco también el punto de ser sumergidos. Es que la Biblia, ¿cierto?, no da una opción única para usar el agua. Y yo entiendo de que hay pasajes que dan la idea, como el de Mateo 3, cuando habla del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que habla de que subió del agua, ¿sí? Pues sí, estaban en un río, pues lo más posible es que fue sumergido, o no sabemos bien cómo fue el tema, pero claramente cuando estamos en Mateo, aprendiendo cuando Jesús manda a bautizar a todas las naciones, no dice que hay que hacerlo en inmersión o rociamiento, o como muchos quieren solamente hacerlo ver. No, lo importante es que haya el agua. Mire lo que hace el bautismo. Les voy a contar una experiencia hermosa de mi vida. Y
lo conocí estando aquí en la iglesia donde estoy ahora. Pues ustedes saben, yo también fui a la iglesia tradicional y una hermana mía murió de 18 meses. Como yo era de la iglesia tradicional, yo creía que mi hermana estaba en el limbo, porque eso es lo que enseña la iglesia católica romana, que los niños cuando mueren y no fueron bautizados por un sacerdote, porque recuerden que para que sea valedero el sacramento para ellos, tiene que ser un sacerdote. Entonces yo creía que mi hermana estaba en el limbo. Y escuchando acá la clase sobre este tema, yo me emocioné tanto que lloré de alegría al escuchar de que mi hermana fue bautizada y no la bautizó un sacerdote, la bautizó una mujer, porque mi mamá fue con una amiga de ella al hospital y la amiga de mi mamá, al ver que mi hermana estaba agonizando, abrió la canilla y tomó agua y decía: Diana Marcela, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ese bautismo es válido? Sí, es válido. ¿Por qué? Porque está usando el agua con las palabras. Y el poder de Dios no depende del hombre, no depende de quién lo administre, Dios puede trabajar ahí. Entonces, yo tengo esa promesa de que mi hermana está en el cielo. ¿Y por qué está en el cielo? Porque por medio del bautismo se le dio la fe en Cristo Jesús. Mire Gálatas 3:27, recuerden, por medio del bautismo que hemos sido revestidos, o sea, se nos puso algo. ¿Qué se nos puso? Cristo. Es la fe en el Señor. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Pastor? Señora. ¿Pastor? Sí, claro. Sí. Yo también fui bautizada en una iglesia tradicional, así, igual, pero luego al transcurrir el tiempo yo tuve que ir a otra iglesia, a la Asamblea de Dios, y decían que no, que eso no valía, tenía que sumergirse, y que el bautismo era cuando ya era grande, responsable la persona del bautismo. Bueno, al final lo hice porque estaba ahí en la iglesia, pero así lo creen la mayoría de las iglesias, hermano profesor. Sí. La mayoría de las iglesias creen eso, que tienen que ser grandes porque... Sí. Y vamos a buscar Mateo capítulo 3. Y vamos a leer lo del bautismo de Jesús. Lo que pasa es que nosotros necesitamos aprender, cuando estamos estudiando la Biblia, a hacernos preguntas. Si el texto que estoy leyendo es descriptivo, es decir, si me está contando algo, me está contando una historia. Si hay un mandato, tengo que saberlo, si hay un mandato. Si me está prohibiendo algo, si es evangelio, o sea, tengo que saber qué es lo que me está enseñando. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. ¿Quién desea leerlo? ¿Del 13 al 17? Sí, señor. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien. La pregunta que voy a hacer, yo sé que Ariel es estudiante, pero Ariel no la va a contestar. Sí, los demás sí quiero que la contesten. En los versículos que acabaron de leer, o que acabamos de escuchar, yo quiero saber dónde hay un mandato que la Biblia nos diga que como Jesús se bautizó adulto, pues hay que bautizarnos adultos. Yo quiero que vuelvan y lo lean
y me digan dónde hay un mandato ahí, si lo ven. Sería el versículo 15. Versículo 15. Pues acá Jesús le está diciendo que era algo que tenía que suceder, ¿cierto? Cuando dice, porque Juan no lo quería bautizar. Entonces le está diciendo, mira, esto hay que hacerlo, nos conviene hacerlo. ¿Sí? Porque Juan sabía que Jesús no tenía necesidad de bautizarse, porque recuerde que Jesús no tiene pecado. ¿Sí? Entonces él no quería simplemente que había que hacerlo. Entonces no es un mandato, nos está contando ahí. ¿Algo más? Hermano Henry, ¿me Joana. escucha? Sí, Joana. Hola. Sí, te escuchamos, Joana. Te escuchamos. Ya, mire, por ejemplo, algunos o sea, en mi caso, por ejemplo, yo nací en un hogar que era católico. Ya creo que tenía yo 6 años cuando mi familia conoció a Cristo. Ya, entonces, mi madre me dice que nosotros fuimos bautizadas en la iglesia católica, pero cuando llegamos a la iglesia cristiana, nosotros nos bautizamos en agua otra vez. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se supone que cuando uno llega a Cristo es nueva criatura. Ya, claro que en la Biblia no dice un mandato, pero uno tiene que... nos dice ahí. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué respuesta yo recibo ahí? Claro, o sea, el bautismo que recibimos con ¿Me agua. escucho? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos muy bien. Yo te escuché muy bien, los demás también. Mira, otra vez, el bautismo es uno. El bautismo no depende quién lo haga. Lo importante del bautismo es que esté la palabra unido al agua. Si falta uno de los dos, no hay bautismo. Entonces, si nosotros fuimos bautizados con el agua y las palabras, así como dice la Biblia, el Espíritu Santo ahí empezó a trabajar nuestra fe, nos dio la fe. ¿Cuál fe? En Cristo Jesús. Ahora, vuelvo y pregunto, el texto de Mateo 3, del 13 al 17, ¿ustedes ven algún mandato? Algo que diga, mire, tenemos que bautizarnos grandes porque Jesús se bautizó grande. El 14, pastor. Sí, pues aquí nos está contando de que Juan está diciendo, pues yo antes necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, pero ¿por qué? Recordemos. No le escucho, hermano, es que hay interferencia, no sé. ¿Sí me escucha? Profesor, el mandato para mí es el versículo 13. El 13 nos está contando de que Jesús fue a Galilea, ¿sí? Sí. O sea, un mandato, recuerden, un mandato es algo que Dios nos diga que tenemos que hacerlo. Por ejemplo, un mandato. Vamos a leer en el mismo capítulo 3, el versículo 8. Ahí hay un mandato. ¿Qué dice el versículo 8 del capítulo 3? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mire, aquí hay un mandato de Dios. Haced, hagan, ¿verdad? Hay un mandato. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, vivamos diferente. Esto es un mandato. Ahora, en los versículos que leímos del bautismo de Jesús, ¿dónde hay algún versículo o alguna palabra que mande
que nos bauticemos siendo adultos o como Jesús se bautizó a la edad adulta. El 16. El 16 nos muestra que Jesús fue bautizado, ¿sí? No hay ningún mandato. Nos dice que fue bautizado y subió del agua, ¿sí? Los cielos fueron abiertos. Es lo que nos enseña el versículo 16, ¿verdad? Entonces no hay pastor. No hay mandato. Nos está contando, aquí la Biblia nos está describiendo algo que en verdad sucedió. ¿Qué sucedió? De que Juan el Bautista estaba haciendo su trabajo en el Jordán muy juicioso, bautizando y llamando a la gente al arrepentimiento, y llegó Jesús. Y Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista sabía que ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Juan el Bautista sabía que Jesús no tenía pecado y no necesitaba bautizarse. Pero ¿qué le dice Jesús en el versículo 15? Hay que cumplirlo, hay que hacerlo. Esto fue mandado por el Padre. O sea, esto desde la eternidad fue mandado. Y en el versículo 16 vemos cómo fue el hecho de que Jesús fue bautizado y vemos la figura del Espíritu Santo y luego el versículo 17, la voz del Padre hablando. Pero no nos vamos a encontrar ningún mandato. Entonces, lo que quiero mostrarles con este ejercicio es que mire lo importante de saber interpretar las Escrituras. No hay ningún mandato que nos diga, mire, así como yo me bauticé, adulto, ustedes se tienen que bautizar adultos. No lo hay. No lo hay. ¿Sí? Entonces, mire lo importante de saber interpretar las Escrituras con esos temas. Acuérdense, cuando hay un mandato, cuando Dios nos dice, hagan, vayan, ¿sí? Hagan esto, eso es un mandato. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál era el versículo de mandato, profesor, del capítulo 3? El versículo 8 es un ejemplo de un mandato que hay ahí. ¿Cuál es el mandato? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Es algo que nos manda. ¿Sí? Acá, comparado con los fariseos, ¿sí? Los saduceos, que ellos no daban esos frutos de arrepentimiento. Y en verdad Dios manda eso. Eso es un mandato. ¿Bien? Entonces, en una enseñanza como esta, la enseñanza, y perdonen la redundancia, que podemos sacar es que la Biblia nos enseña que Jesús fue bautizado para darle validez al bautismo de Juan el Bautista. Y también vemos cómo el Dios Trino, o sea, la Trinidad está en este pasaje. Y cómo el Padre en los cielos está señalando a quién tienen que seguir. Cuando dice el versículo 17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, Jesús iba a complacer al Padre en todo. Entonces, es lo que nos enseña este versículo bíblico. Y en ningún momento hay un mandato a que nos tenemos que bautizar siendo adultos. Por eso, nosotros creemos en el bautismo de los infantes. ¿Por qué? Porque los niños nacen pecaminosos, porque venimos al mundo muertos espiritualmente por culpa del pecado original. Una prueba de que los niños son pecadores es que mueren. La paga del pecado es la muerte. Si un niño no tuviera pecado, pues no moriría ni se enfermaría. Porque un niño se enferma, porque un niño muere, consecuencia del pecado que hay en el mundo. La fe no es algo de la razón.
La fe es del corazón. Es del corazón. Y Dios da esa fe por medio del bautismo. Recuerden el texto de Gálatas 3 que leímos ahorita. Somos revestidos de Cristo. Se nos da la fe. Y recuerden la iglesia invisible. Por eso les hago tanto énfasis en eso. Y el mandato. Recordemos, eso sí es un mandato. Vamos a buscar Mateo. Y por favor alguien lo lee. Capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Quién desea leerlos? ¿Quién desea? Dale. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, mira, eso sí es un mandato. ¿Qué nos está diciendo? Vayan. ¿Sí? Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Bautizándolos. Recuerden, la palabra bautizar, ¿qué significa? Lavar con agua. Pues lavándolos con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que manda Dios. Entonces, cuando dice todas las naciones, esa palabra todas, no podemos excluir a nadie. Otra vez, la fe es algo del corazón. El pecado, o sea, para ser pecador no es que haya que mostrarlo o hacerlo. El pecado está en nosotros, la esencia del pecado está dentro de nosotros. Y la prueba de que un niño muere es que es pecador, o que está enfermo es que es pecador. Y por eso Jesús muchas veces dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque los niños son un modelo de fe. Porque los niños, ellos, el Espíritu Santo les da esa fe genuina que ellos creen todo lo que uno les dice. Tal vez alguno de ustedes ha tenido experiencia en enseñar clase dominical y donde más fácil es enseñar es a los niños, porque los niños todo lo que les enseñamos de Dios, ellos lo saben. Tuve una experiencia hermosa con un niño que le enseñaba a sus papás la Biblia. ¿Sí? ¿Y por qué? Por la fe que actúa en él. ¿Preguntas, comentarios? En cuanto a la Santa Cena, es igual. Mire, en la Santa Cena, allí está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Es un misterio, hay que creerlo por fe. Nosotros no podemos cambiar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, toma y come, esto es mi cuerpo, toma y bebe, esta es mi sangre. Hagan esto todas las veces que puedan, en memoria de mí. Y la Santa Cena tiene dos propósitos grandes. Uno, pues, recibir esa bendición de recordar que somos perdonados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y también fortalece nuestra fe. En este mundo tan difícil, tan duro, en verdad es muy necesario el sacramento que nos mantiene nuestra mirada en el cielo. Entonces, acá en la Santa Cena también vemos ese poder de Dios. Por eso la Biblia habla solamente de dos sacramentos. ¿Cuáles son esos dos sacramentos? El bautismo y la Santa Cena. Y el sacramento son los medios que Dios usa con elementos visibles para recordarnos cómo somos perdonados, para darnos el perdón de nuestros pecados, o en el caso del bautismo, para darnos la fe en Cristo Jesús. Y acá es donde vemos otro punto importante. El punto importante es cómo llegamos a la fe. Y es donde queremos enseñarles.
de que a la fe llegamos es por la obra del Espíritu Santo, que nosotros no podemos tomar una decisión, que nosotros no podemos aceptar a Cristo. Por eso yo les he dicho, no digamos yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo. Recordemos que Él nos buscó. El pastor buscó la oveja. Dice la Biblia, ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. ¿Quién desea leer Efesios capítulo 2, versículo 1? ¿Yo, pastor? Claro que sí, te escuchamos. Efesios 2:1. Sí. A vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Muy bien, mire, ¿quién nos dio vida? Él. Y hoy en día, si yo voy muerto espiritualmente, es decir, sin la fe, porque recuerden que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo le puedo decir a alguien, diga esta oración de fe para que reciba a Cristo, para que acepte a Cristo? Por nuestros propios medios no lo podemos hacer. ¿Quién lo hace por nosotros? Mire, Él nos dio vida. ¿Quién nos dio vida? El Espíritu Santo, que puso la fe, que nos señaló a nuestro Señor Jesucristo. Entonces recuerden lo importante de no darle la gloria al hombre, ni compartir la gloria de nuestra conversión. ¿Sí? ¿A quién le vamos a dar toda la gloria? ¿A quién? A nuestro Dios. Él nos buscó. ¿Quién nos tiene aquí reunidos? Es nuestro Dios. ¿Cuánto quisiéramos estar a este momento pues, descansando, tal vez viendo nuestro programa favorito, tal vez disfrutando un poco la familia, que no la hemos visto en el día? Pero ¿quién nos tiene acá reunidos? Es nuestro Dios. El Espíritu Santo pone en nuestros corazones eso. Todas las obras que hacemos son producidas por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la invitación que les tenemos. Mejor de decir, acepta a Cristo o recibe a Cristo, enseñemos la palabra de Dios, lo que les hemos enseñado. Miren lo de saneamiento espiritual, la primera lección, cómo mejorar la relación con Dios. Lo importante de hablar del Dios de justicia y el Dios de amor. Ustedes predican eso. Y el Espíritu Santo está trabajando ahí. Y ustedes no tienen necesidad de preguntarle a la persona, acepta, no. La persona, ella misma va a decir, entonces, ¿cuál va a ser el camino para ir al cielo? Entonces, ¿cómo voy a ser perdonado? Cuando una persona hace esa pregunta es porque el Espíritu Santo ya está trabajando en ella. Y ahí es donde le señalamos a Cristo. Cree en Jesucristo como tu Salvador. Y si esa persona dice, creo en Jesucristo como mi Salvador, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, que nos enseña. ¿Quién desea leerlo? Primera de Corintios, ¿qué, pastor? Capítulo 12, versículo 3. Versículo 3. Yo lo leo si gusta. Claro que sí. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿A quién le da la gloria este versículo bíblico? ¿A quién le enseña a dar la gloria este versículo bíblico de llamar a Jesús Señor? Es al Espíritu Santo. Entonces nos enseña esto de que no necesitamos darnos la gloria a nosotros mismos. Y por eso la invitación es que hagan ese ejercicio, a quitar de sus palabras el aceptar, el recibir. Dale toda la gloria a Él. Dale la gloria a Dios. Por eso necesitamos cuidarnos de exigir lo que la Biblia no exige. Si queremos saber qué es lo que la Biblia nos manda, vamos a los mandamientos. Vamos a la palabra de Dios, como ella misma nos dice. Nosotros no podemos exigir
que la gente vista de manera especial porque creemos que tiene que ser así. La Biblia no dice eso. O mire lo más triste que uno ha escuchado. Muchos hasta dañan matrimonios. Hay iglesias que dañan matrimonios usando mal textos bíblicos, exigiendo lo que la Biblia no exige. Tengo una experiencia sobre eso. En una empresa donde yo trabajé, yo era supervisor de planta y tenía una trabajadora muy honesta, muy trabajadora. Ella iba a una iglesia y ella empezó a bajar su ritmo de trabajo. Y a mí me tocó llamarla. Cuando yo la llamé a la oficina, ella empezó a llorar porque sabía por qué la estaba llamando. Y ella me dijo que estaba buscando el lugar para hablar conmigo porque ella sabía que yo era pastor. Y me dijo, mi matrimonio se está acabando. ¿Por qué? Porque resulta que ella, pues sí, creyente, y su esposo era incrédulo. Su esposo no iba a la iglesia, no pertenecía a la iglesia. Y el pastor les prohibía que tuvieran relaciones sexuales entre esposos. Únicamente cuando podían tener vida sexual era cuando el pastor daba como permiso. Mire, estaba por encima de la Biblia ese pastor exigiendo lo que la Biblia no exige, porque cuando hablamos del matrimonio son 3 propósitos. Los 3 propósitos del matrimonio, ¿cuáles son? La compañía, los hijos, la vida sexual. Esos son los 3 propósitos dentro del matrimonio. Entonces, al exigir eso, mire lo que estaba pasando. Dañar matrimonios. El tema de los diezmos, la invitación es que busquemos en el Nuevo Testamento dónde está la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. No la vamos a encontrar. Se nos enseña que demos la ofrenda con amor. Con amor. Y tal vez podemos conocer personas que dan más del diezmo. Y cuando damos la ofrenda a Dios, la vamos a hacer por amor, por agradecimiento, no para hacer un trato con Dios. Yo doy, tú me das. No, Dios nos da por su misericordia, por su gracia. Mira el techo, mira la comida que has recibido hoy, mira el vestido que tienes puesto. Es por Dios que te lo ha dado. No hemos dado a Dios algo para que Él no lo dé. Él nos da por su misericordia. Y el otro tema es prometer lo que la Biblia no promete. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras declarar. Hoy en día yo escucho mucho eso. Yo declaro sanidad sobre esta persona. Yo declaro que esta persona tenga empleo. Yo declaro esto. No sabemos, decreto, gracias por ese término también. No sabemos cuál es la voluntad de Dios frente a X situación. Oremos, claro, oremos. Y yo agradezco tanto a ustedes por la oportunidad que me han dado de orar por ustedes y muchas veces yo les voy a pedir oración por mí, porque necesitamos todos de oración y orar, Señor, si es tu voluntad. Hoy recordemos nuestra compañera de estudio de Chile, qué bonito en el grupo, está pasando esto en mi ciudad. Yo sé que más de uno oramos en ese momento por ella, por su casa. Y si es la voluntad tuya, Señor, que no le pase nada a su familia ni a ella, ¿verdad? Entonces, yo no podía decir, ni nadie puede decir, decretamos que se paren los huracanes o los vientos fuertes. No sabemos cuál es la voluntad de Dios con eso. Triste, triste. Triste, por ejemplo, cuando el terremoto en Haití, a mí me partió el alma. Y créame, yo creo que soy un tipo muy tranquilo, ¿sí? Y ese día, yo cuando escuché de un pastor decir lo que dijo de Haití, que era un castigo de Dios, no sé por qué. Ese tipo no sabe cuál fue la voluntad de Dios en cuanto a Haití. En Haití también hay cristianos, o sea, en Haití no hay esa religión rara que ellos tienen. No, allá también hay cristianos. Entonces, Dios, ¿por qué permite que pasen esas cosas? No lo sabemos, no lo sabemos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso sí, confiemos en Dios. Cuando vamos a prohibir algo, que la Biblia lo prohíbe. Claro, hoy en día los temas del aborto, del matrimonio homosexual, de la eutanasia, pues la Biblia prohíbe eso. ¿Cuál va a ser nuestra posición
frente a eso. Igual, la Biblia lo prohíbe, eso va en contra de Dios. No vamos a practicar ni a permitir ninguna de esas cosas, ¿verdad? Sí. Ese tema, y quiero que me entiendan en cómo está enfocado, no es que estemos a favor del fumar, de beber, no, sino que otra vez, ¿qué se prohíbe? Lo que la Biblia prohíbe. ¿Cuál es el problema que muchos enfatizan en esto? De que yo dejé de fumar, dejé de beber, dejé de hacer esto, y es lo que el diablo quiere. Porque cuando una persona dice eso, que dejó de fumar y dejó de beber y por eso le agrada a Dios, pues está quitando a Cristo. Lo está quitando. Mire, otra experiencia personal. Hubo un hermano en la fe que él tuvo una enfermedad muy fuerte, pues el cáncer. Y claro, ustedes saben que esas enfermedades tienen unas etapas. Y él llegó a un momento dado de que él ya no sabía quién era él. Y una hermana de él, pues, lo llevó así en su estado a una iglesia para que lo curaran del cáncer. Lo llevó en contra de su voluntad, porque yo lo conocí a él, yo fui su pastor por muchos años, y yo sé que él no hubiera querido ir a esa iglesia. Pero a él lo llevaron, porque él ya no valía nada. Él no valía nada. Él murió. Yo sé que él está en el cielo por la fe en Cristo Jesús, porque yo como su pastor sé que es lo que él confesaba. Pero me da mucha tristeza lo que hicieron con él, buscando una sanidad. Y cuando yo fui a su funeral y la hermana de él se encargó de organizar el funeral con el otro pastor de otra iglesia, pues yo en eso no me metí porque era algo ya muy de la familia, ¿verdad? Pero yo sí fui y estuve acompañando a la familia porque de un modo a otro, al ser el pastor de él, yo varias veces fui a visitarlo y ellos sabían que yo era su pastor, entonces ¿cómo no iba a ir? Qué triste cuando yo escuchaba al pastor que estaba predicando ahí, que Julanito de tal estaba en el cielo porque no bebía, porque no fumaba, porque no cometía adulterio, porque no hacía esto, porque no hacía lo otro. Y yo con ganas de levantar la mano y decirle, ¿y Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está? Créanme que habló por una hora de cómo él era mejor que otros y nunca habló de Cristo. Nunca habló de Cristo. Para ahí al final le escuché, y Cristo murió por el perdón de los pecados. Entonces, ese es el problema de estas cosas. Claro que el fumar, el beber va en contra del quinto mandamiento, porque en verdad afecta nuestra salud, nuestro cuerpo, eso lo sabemos. Y por amor a nuestro Dios, pues no vamos a hacer esto para cuidar nuestro cuerpo, al igual que no comemos en exceso o no comemos alimentos que nos hacen daños. Es lo mismo. ¿Pero por qué lo hacemos? Agradecidos con Dios. Recuerden que hemos hablado de la ley como espejo, la ley como freno y la ley como guía. ¿Cuál es la ley como guía? Pues por amor, por agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir en este mundo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El diablo le gusta esta clase de predicación. ¿Por qué? Porque se quita a Cristo. Se quita a Cristo. Con los estudiantes de la mañana, hablábamos esta mañana, es que ponerse una falda larga, no te va a quitar el pecado. No te va a quitar el pecado. Es que el pecado somos nosotros. Y claro, es muy bien, es que yo sé que como cristianos tenemos un juicio cristiano y sabemos cómo vestirnos. Pero, como le decía a la hermana o la compañera de estudio esta mañana, pues mira, yo no quiero entrar en el corazón de nadie, pero quién sabe cuántos van en la alabanza de tu iglesia y su pensamiento está en otra cosa, menos en la alabanza. Y puede estar muy bien vestido. ¿Y qué quiero mostrarles con eso? Que el pecado no depende de cómo vista. Es que el pecado está dentro de nosotros, ¿sí? Y el único que no es pecador es nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que tener cuidado con esta clase de predicación, porque es la que le gusta al diablo, ¿sí? Es la que le gusta al diablo. Y otro tema importante ahí son los testimonios. Mucha gente
creen que porque alguien dio un testimonio. ¿Por qué nosotros estamos en la fe? Aprendas en ese texto, yo sé que se lo saben, Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo llegamos a la fe? Por medio de la palabra de Dios. No llegamos a la fe por medio de personas, de testimonios. ¿Sí? Entonces, ¿qué quieren mostrar de Jesús? Como un gran psicólogo, como un gran doctor, como el que le curó ese problema. Y no habla lo más importante, el pecado. Eso sí es un problema serio, el pecado. Entonces los testimonios le quitan toda la gloria a Dios y se da la gloria al hombre. No, nosotros, ¿cuál milagro? Ya te voy a dar la palabra. ¿Cuál milagro vamos a anunciar nosotros? Que creemos. Ese es el milagro más grande que hay. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que hoy creemos por la misericordia de Dios. Eso sí que es un milagro. De que tenemos nuestra mirada en el cielo, que allá no vamos a tener dolor ni llanto. Hoy tal vez escuchan un poco mi garganta, mi voz un poco diferente. Ya de tanto hablar todos estos días se va yendo la voz, pero en el cielo no voy a tener estos problemas. ¿Sí? ¿Quién iba a participar? Sí, yo, profesor de Chile, Sí, María. sabe que esto ha sido como una ventana, profesor, esto que usted, bueno, yo lo tomo para mí, que me está enseñando. Es como que se abre, no sé, un horizonte nuevo, porque yo siempre en esas iglesias tradicionales, siempre la marcan a uno. Es como un niño en la escuela que el profesor lo marca y parece que nunca va a salir de ahí. Igual en las iglesias tradicionales lo marcan los pastores. No, ese fulano no, es pecador, es aquí, es allá. O mira cómo viste, mira cómo anda. Y si no es como ellos, no es cristiano. ¿Sabe que es algo tan maravilloso esta enseñanza, profesor? Y no somos, sí, y no somos mejores que nadie. Hoy tuve la oportunidad de transmitir por Academia Cristo, hablar sobre aquellos que no se congregan. Y yo sé que a muchos les impacta cuando el profesor, y así es como tenemos que hablar, también somos pecadores, ¿sí? A veces no queremos congregarnos. ¡Wow! Un pastor no quiere congregarse. Sí, nuestra carne, nuestro pecado nos lleva a eso, a no querer congregarnos. Pero gracias a Jesús, que es nuestro Salvador. Recuerde la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Lo vimos en una de nuestras clases. Y yo lo siento tanto porque hay algunas personas que son hijas de esos hermanos y están detenidas, ellas viven su mundo, y yo le hablo del Señor, le insto a que se Sí. vayan a la iglesia. Ellos dicen, Sí. no, en la iglesia de mis papás no, y que se están perdiendo igual ellos. Sí, es que Él no dejó a santos en la iglesia, Él nos dejó a los otros pecadores. Eso es la iglesia, un hospital de pecadores. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? Mire, y tal vez ustedes lo han escuchado, lo han vivido. Yo lo he escuchado de amigos que van a otras iglesias. Cuando yo les pregunto, ¿qué es lo más grande que Dios ha hecho por ti? Entonces me dicen que tengo el empleo, que fui curado de esta enfermedad, que es que mi hija volvió, es que mi matrimonio, pues poco de cosas. Pero nunca hablan de lo más importante, del perdón de los pecados dado por Cristo. Si a ustedes les preguntan cuál es lo más grande que Dios ha hecho por ti, hay una sola respuesta: el perdón de mis pecados, la vida eterna. Y eso es lo que queremos enseñarles con todas estas lecciones, hablar de Cristo. Muy lindo. De Cristo. Por eso, ¿qué es ser evangélicos en verdad? El evangélico es que nosotros vamos con las buenas nuevas, con el evangelio, porque por nuestros propios medios no podemos agradarle a Dios, no podemos darle nada a Dios, porque todas nuestras obras son imperfectas, todo lo que damos es imperfecto. ¿Quién sí lo dio por nosotros? Cristo Jesús. Por eso yo quiero que esta noche vayan tranquilos a sus camas, duerman tranquilos y digan, en paz me dormiré,
Ya sí. ¿Y por qué vamos a dormir en paz? Y si es tu voluntad que me llames a tu presencia hoy, Señor, sé que voy a estar al lado tuyo por toda la eternidad, por Ok. Cristo Jesús. Entonces es Y a muy mí, importante que profesor, veamos esto. Sí, María. a mí me da miedo, ¿sabe? Que a veces me dan ganas de ir a esa iglesia por un día porque cantan muy lindo, tienen unos coros polifónicos, pero yo sé que me van a pescar la cabeza y me van a mandar al infierno y me van a profetizar puras cosas feas. No, no quiero ir, no quiero ir, porque como no estoy Sí, ahí, sí, no, hay que ir a la... me da Sí. miedo ir ahí. ¿Tú estás ubicada en qué lugar de Chile? En las asambleas de Dios, ¿Pero en cuál ciudad? ¿En cuál ciudad de Chile? en, en La Cruz, entre En la Cruz. Quillota y Calera, quinta Pero sí, región. aquí tenemos un hermano en la fe que es de Chile, Ariel. Me gustaría que de pronto, Ariel, te contactaras con María Muy sí, qué y bueno. porque yo sé que están un poco lejos, yo no conozco mucho Chile, pero yo sé que Ariel puede ayudarte a Yo estoy cerca de contactarte Viña. con nuestros pastores allá en Chile, porque Ariel es uno de nuestros líderes allá en Chile, ¿sí? Y, Sí. y él puede contactarte. Claro que yo también soy para servirte, pero Ariel está más cerquita que yo. Está a menos kilómetros. Pero Estoy sí, a pero una hora de Viña del Mar, yo, sí, en los allá, vehículos. sí, sí. Sí, puedes escribir al grupo, a Ariel. Mira, yo soy María Ya. Cataldo y Ariel seguro que te contacta para que puedan conversar Ah, más. Bien, ya, pastor. él está Muy aquí. bien. Gracias y por la oportunidad. Muy bien, si tienen alguna otra pregunta, algún comentario por el interno, yo les agradezco su respeto para conmigo en permitirme expresar esta clase, dar esta clase. Yo sé que tal vez en sus mentes hay cosas que dirán, bueno, yo no estoy de acuerdo, o el pastor está loco, todas esas cosas, bien, eso está bien, son pensamientos muy valederos, lo entiendo porque yo sé que cuando uno escucha cosas diferentes a lo que uno ha creído siempre, hay que comerlo suavecito, suavecito, pero estamos para servirles, para servirles. Mañana les estaré compartiendo el video de nuestra última clase para el viernes. El viernes tendremos nuestra última lección y la tarea que yo quisiera que ustedes hicieran y lo compartieran en el grupo, porque el grupo después de terminar las clases se cierra, se cancela, porque el grupo nomás existe por estas clases. Pero yo quisiera que en el grupo compartieran cuál fue el impacto que tuvo este estudio en tu vida. Sí, un video no de un, pues lo más corto que pueda, ¿sí? De un minuto, lo más corto que pueda. ¿Qué fue lo que más te impactó del estudio que tuvimos durante estas 2 semanas? Y claro que estamos para seguir sirviéndoles. Entonces, el próximo viernes, con la ayuda de Dios, los espero para que tengamos nuestra última lección y vamos a terminar con oración. Padre amado, gracias infinitas te damos por bendecirnos en esta noche con estudiar tu palabra. Que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pido por estas personas para que sigan unidas a la fe en Cristo Jesús. Que tengamos esa seguridad de que si morimos hoy, vamos a ir al cielo y a estar a tu lado eternamente. Que tengamos esa seguridad del perdón de nuestros pecados dados únicamente por Cristo Jesús. Permite, Padre de amor, que podamos abrir tu palabra y podamos interpretarla así como tú quieres que la interpretemos a sí misma. Tú conoces cuáles son todas nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad. Presentamos a todos nuestros familiares, amigos, conocidos que están en su lecho de enfermos, para que seas actuando tu voluntad en ellos. Y permite que nosotros podamos ir y animarles con este gran regalo de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, por toda la humanidad, para darnos el perdón de los pecados. Danos un buen descanso. Si es tu voluntad el día de mañana que estemos en este mundo, podamos vivir y darte toda la gloria a ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden despedirse?
Buenas noches a todos, de parte de acá de Jalisco, México, de parte de Martín, tu hermano, su compañero, que si tienen dudas, gracias a Dios, el Espíritu Santo que me motivó, nos convertimos en miembros de la Iglesia Luterana. Estuve buscando y tenía muchas dudas, como tal vez ustedes también la tengan, pero el Señor me guió por donde debería ir. Y yo les pido a ustedes que si tienen algunas dudas, acérquense a la Academia Cristo, con los hermanos, sobre todo con el pastor Enrique, un buen profesor, un buen amigo y un buen hermano. Gracias y buenas noches y que Dios los bendiga. Buenas noches desde Chile, María Angélica. Gracias por haber participado en esta clase. Gracias, profesor. Lo bendigo en el Señor porque muy buena enseñanza, muy buen profesor. Y me ha aclarado muchas dudas y ha salido muchos temores que tenía dentro de mí por esas iglesias tradicionalistas que a uno como que le insertan lo que ellos creen. Pero gracias al Señor por esta aclaración, por esta lección, pastor. Dios los bendiga a todos, muchas gracias, buenas noches a todos los participantes. Hasta la próxima. Le doy gracias a Dios porque me ha permitido estar en este curso dirigido por usted, pastor. Que Dios le continúe bendiciendo, que Dios le siga dando la inteligencia, la sabiduría para que siga instruyendo, nos siga incluso sacando a nosotros de ese mundo en el cual estamos asustados, un poco temerosos, porque cuando vamos a la iglesia lo único que nos dan como palabra es atemorizarnos, decir que Dios es un Dios castigador y todo eso. Le doy gracias a Dios por su familia, y también le hago una petición que si llega a haber otro curso, que por favor me incluya. Muchas gracias, pastor, que tenga buena noche. Buenas noches, compañeros, a todos. Eduardo Alcíbar de Ecuador se despide hasta mañana y que Dios nos bendiga. ¿Alguien más? Buenas noches, Sí. hermanos. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga y lo comunicamos otra vez el día viernes para poder despedirnos cada uno ahí como corresponde. Gracias. Sí, buenas noches, el Señor les bendiga. Hablo de Gracie de acá de Nicaragua. El Señor les bendiga grandemente. Saludos, Gracie. Muy bien. ¿Quién más? Que el Señor les bendiga a todos, que permita que todos podamos estar dentro de su comunión, que nunca nos falte su presencia y que permita que podamos continuar aprendiendo de su palabra. Desde Ecuador. Buenas noches. Muy bien. Una buena noche. Están en mis oraciones. Estamos para servirles. Cualquier contacto, estamos para estar ahí ayudándonos. Una buena noche. Estamos conectados y con la ayuda de Dios el viernes nos volvemos a conectar. Saludos en Cristo Jesús. Oraremos por usted, pastor. Ay, sí, por mi garganta, por favor. Y hoy Amén, pastor. muchas clases. Muy bien, hasta luego. Sí, Dios los bendiga.